días. Mi nombre es Rosa Tesanos Pinto, decana del Centro de Estudios de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, CEANLE. A nombre de esta institución, les doy a todos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios de la ANLE se honra en presentar hoy a los doctores Alister Ramírez Márquez, Nuria Morgado, Germán Carrillo, Porfirio Rodríguez y Gerardo Piña Rosales, quienes comentarán sobre la novela de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente, así como sobre esta nueva entrega de la colección de ediciones conmemorativas de la RAE y la SALE, publicada el 3 de septiembre de 2020, del año pasado. Quiero reconocer muy especialmente la asistencia de nuestro director de la Academia, don Carlos Paldao, y la presencia de la señora Rita Jaramillo, directora editorial de Penguin Random House, editorial de esta edición conmemorativa del señor presidente, hecha posible por la Real Academia Española, RAE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, la Academia Guatemalteca de la Lengua, AGL, y la editorial Alfaguara. Como sabemos, el escritor y diplomático guatemalteco Miguel Ángel Asturias, nacido en 1899 y cuyo fallecimiento ocurrió en 1974, empezó a escribir su notable libro El señor presidente mientras era estudiante de Derecho. Esta novela espectacular, finalmente publicada en 1946, narra la historia de un dictador en extremo cruel y de sus astucias para eliminar a un adversario político en un país que, aunque nunca se menciona, se identifica con Guatemala. Este libro ha sido elogiado por simbolizar tanto un gobierno totalitario como el desmoronamiento de una sociedad que crece bajo los efectos de tal régimen. Por su posición en contra de todo tipo de injusticia en Guatemala, Asturias era reconocido en su país como portavoz de los oprimidos. Sin embargo, con el señor presidente, el impacto de su pensamiento rompe los límites geográficos. Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967, Asturias dijo: mi trabajo continuará reflejando la voz de la gente, juntando sus mitos y creencias populares, y al mismo tiempo buscando despertar una conciencia universal sobre los problemas de Latinoamérica. Esta tarde rendiremos homenaje a este insuperable autor y a su gran obra, El señor presidente. Permítame ahora presentar al doctor Alister Ramírez Márquez, nacido en Armenia, Colombia. El doctor Ramírez Márquez es comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y tiene un doctorado en literatura hispanoamericana del Graduate Center de City University of New York y ha publicado ensayos, novelas, cuentos infantiles y colabora para revistas de literatura y arte hispanoamericanas como El Tiempo y El Espectador de Colombia. Es profesor de español y literatura hispanoamericana del City University of New York y es secretario y subdirector suplente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Alister, me da mucho gusto empezar contigo y con estas preguntas. ¿Cómo describirías el realismo mágico en el contexto de la novela El señor presidente? ¿Y cómo se manifiestan algunos elementos del realismo mágico en la obra de Asturias? Rosa, muy buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecerles a ustedes la presencia. Quiero agradecer obviamente a nuestra decana de CEANLE por esta presentación y la intervención. Quisiera también agradecer a nuestro director de la ANLE, a don Carlos Paldao, a los distinguidos miembros de la Junta Directiva, a los miembros numerarios, a los correspondientes, colaboradores y a todas las personas que nos están escuchando. Y quisiera también darle mi caluroso saludo a Rita Jaramillo, que es la editora de Penguin Random House en Miami y que, entre paréntesis, fue mi compañera de la universidad. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, para responder a tu pregunta, quisiera antes dar un poco de contexto y luego pasaré a responder la pregunta con respecto al realismo mágico. La selección de las obras canónicas que merecen una edición de lujo es una tarea compleja y problemática.
Los editores, críticos y compiladores encaran un proceso selectivo que en muchas ocasiones excluye obras que sí son merecedoras de pertenecer a estas famosas listas de los iluminados. En el caso del señor presidente, creo que, sin lugar a dudas, ha sido un maravilloso acierto celebrar y publicar una edición de esta novela por parte de la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y Penguin Random House, que se unieron para la publicación. Parece que el crítico Harold Bloom no leyó el señor presidente, porque creo que en caso contrario, entonces la hubiera incluido en la lista de Western Canon, en la sección de literatura latinoamericana. Sin embargo, sí incluyó a Pablo Neruda y a García Márquez, este último como uno de los sucesores y máximo exponente del realismo mágico. Pero no hubo que esperar para que la crítica estadounidense validara la obra de Asturias, aunque sí lo habían hecho ya los europeos. Afortunadamente ya contamos con esta edición de 2020. No es una casualidad que dentro de estas obras conmemorativas publicadas por la RAE y la SALE, con excepción de Don Quijote de la Mancha del 2004 y La Colmena del 2016, correspondan en su mayoría a obras latinoamericanas. Una edición más de la obra de Cervantes no necesita justificación. Es como si se tuviese que advertir la importancia de Mona Lisa en el arte occidental como obra fundamental para entender los orígenes del desarrollo del Renacimiento. Pero en el caso de esta nueva edición del señor presidente, debemos puntualizar que la historia de la novela hispanoamericana del siglo XX y en particular algunos aspectos del realismo mágico en la narrativa serían incompletos sin el aporte fundamental de elementos precursores de la obra asturiana. Mucho antes de 100 años de soledad y de que el coronel Aureliano Buendía recordara aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ya existía el brujo de Copán, Asturias, conjurando con palabras mágicas la vida criolla desde París. Saltarse en el tiempo y la distancia el señor presidente para llegar a 100 años de soledad es como ver por primera vez una pintura de Bruegel e ignorar el Bosco y que este pintó mucho antes esa bella pintura que está en el Prado y que se llama El Jardín de las Delicias, y que se lo recomiendo a Jorge, que está en Madrid, y que vaya. Sin duda, Asturias fue uno de los primeros que le dio carácter antropológico, mítico, mágico, indígena, mestizo, español y europeo a la literatura latinoamericana. Así como el Bosco pintó un retablo de ese paraíso infernal, Asturias describió un mundo del mal, representado a través de figuras como el dictador, Miguel Cara de Ángel, bello y malo como Satán, el ángel diablo, sus secuaces y verdugos, los espías, los mendigos o el maligno Toil, dios maya del fuego y la guerra. Para responder esta pregunta que me hace Rosa sobre lo real maravilloso en la obra de Asturias, parto de la definición de Gerard Martin, que es parte a la vez de estos ensayos que se presentan en la obra, y este ensayo se llama La primera página del boom. Y cito: ¿qué es el realismo mágico sino la solución al problema de escribir sobre sociedades híbridas en una cultura dominante de origen europeo? Se juxtapone con una o más culturas diferentes, en muchos casos premoderna, que me parece una gran pregunta para definir lo que es el realismo mágico. Pero Asturias a la vez estaba muy apegado a la realidad que había vivido en su país y a la vez a todos los fantasmas criollos que le eran tan familiar. Desde Europa había descubierto la belleza de la fantasía en las formas ordinarias de la realidad criolla. Esto fue lo que más tarde se llamó el realismo mágico, y de esto va a hablar Uslar Pietri en su ensayo en esta edición. Asturias recibió el premio en el 67 cuando Sudamericana publicó la primera edición de 100 años de soledad en Buenos Aires y García Márquez residía en Ciudad de México. El guatemalteco empezó a escribir la obra como un cuento en 1922 y llevaba el título de Los Mendigos, pero nunca se publicó. En 1924 comenzó su reescritura en París. En 1933, ya de vuelta en Guatemala, la novela ya está terminada y solo se publicará hasta el 46, con ahorros de la familia, bajo el sello
costa de México el 30 de agosto. En 1948 se publica la segunda edición por Losada en Buenos Aires. En 1959 se publicó la sexta edición, revisada por el mismo autor, y esta fue la que se usó de base para la edición de la RAE y regularizada por las últimas reglas de la RAE del 2010. Con respecto al realismo mágico, se necesitaba de un lenguaje estético para nombrar un mundo fantástico y maravilloso, y que había que inventar que no había que inventar porque ya estaba allí. Era la combinación del mundo prehispánico y la cultura europea traída e impuesta por los españoles. Asturias, como muchos autores latinoamericanos, en este caso García Márquez, décadas más tarde, designan un mundo americano mestizo que ya estaba en ebullición desde hacía varios siglos y encuentran en la lengua española de América un vehículo para contar estas historias. Y cito a Arturo Uslar Pietri. Los más de ellos, está hablando de los autores que fueron a Francia, iban deliberadamente a francesarse y a acentuar los rasgos y las vivencias de una rica y mestizada cultura nativa. El caso de Asturias fue distinto, traía a América encima, como uno de aquellos inverosímiles cargadores indios, llevaba sobre las espaldas el inmenso hato de su mundo mestizo, con indios, conquistadores, frailes, ensalmos, brujos mágicos y leyendas y climas. Pero el señor presidente es producto no solo de la cultura del momento, las vanguardias europeas, un lenguaje innovador, el uso de los americanismos, sino también trata un tema que ya estaba presente en el siglo XIX, que tiene que ver con el caudillismo y luego las dictaduras, y que más adelante uno de mis colegas hablará sobre este punto. Del argumento central ya habló nuestra presentadora Rosa, y lo que me parece interesante de esta relectura del señor presidente del siglo XXI, luego del éxito de Gabo, que se convirtió en el máximo representante del realismo mágico, pone en perspectivas los orígenes y transformación y éxito de la literatura latinoamericana como un fenómeno que enriqueció las letras universales. Este viaje del señor presidente, que comenzó en Guatemala en 1922 y terminó con su publicación en el 46, pero que continuó con las sucesivas ediciones, renovó la novela hispanoamericana porque rompió con una tradición costumbrista y de tono regional en cada país. Partió de lo nacional, lo indígena, lo campesino, criollo y español para construir un mundo universal. Rompió con el lenguaje a nivel formal y estilístico para crear una nueva narrativa. Sin saberlo, Asturias le puso palabras mágicas a un mundo que ya estaba hecho, pero no sepultado en el pasado, sino viviente y palpable de la vida cotidiana de los pueblos latinoamericanos postcoloniales. Bueno, y con esto termino de responder a la pregunta de Rosa y termino mi intervención y le paso la palabra a Rosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Alister, por esta breve pero muy importante descripción del libro El señor presidente. En segundo lugar, tenemos a la doctora Nuria Morgado, quien es profesora catedrática de literatura y cultura española en el College of Staten Island y el Graduate Center, City University of New York. Sus áreas de investigación se concentran en los estudios culturales, los estudios de género, la literatura comparada y la relación entre la filosofía y las culturas hispánicas. Ha editado y coeditado varios volúmenes dedicados a los estudios hispánicos y ha publicado gran cantidad de artículos, entrevistas, reseñas. Es editora general del Boletín de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, BANLE, cofundadora de la publicación electrónica Letras Hispanas, revista de literatura y cultura, y editora de la sección de reseñas de Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies. Es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia.
Nuria nos hablará un poco sobre la estructura de esta edición del señor presidente. Así que nuestras preguntas, Nuria, son: ¿qué estructura tiene esta edición? ¿Y cuáles dirías tú son los temas más destacados en los estudios que acompañan este libro? Muchísimas gracias, Rosa, por esta presentación. Gracias a la ANLE y a la CEANLE por esta oportunidad y gracias a todos y a todas por su presencia hoy en este evento. Como bien has dicho, Rosa, me voy a concentrar un poquito en explicar cuál es la estructura de esta edición y nada más decir que esta nueva edición del señor presidente va acompañada de un conjunto de estudios monográficos y breves ensayos. Abre la serie una semblanza ya clásica de Miguel Ángel Asturias, escrita por Arturo Uslar Prietti, seguido de un ensayo, un repaso por el aspecto sociopolítico por parte de Mario Vargas Llosa. Otro ensayo de Darío Villanueva resalta la singular mixtura de elementos realistas y míticos en la obra de Asturias. Y Sergio Ramírez, Premio Cervantes y miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua, nos ofrece esclarecedoras notas sobre las dictaduras americanas. Y finalmente, en esta primera parte de ensayos, el ensayo del escritor y académico Luis Mateo Díez expone la clave universalista de la obra. Y la contextualización de Miguel Ángel Asturias y su obra dentro del llamado boom latinoamericano, finalmente, corre a cargo del crítico y especialista en Miguel Ángel Asturias, Gerald Martín. Luego sigue la novela en sí, y al final del volumen y bajo el título Otros poderes del señor presidente se recogen las colaboraciones de Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez de Penedo, de la Academia Guatemalteca de la Lengua, y otra intervención de la escritora y crítica literaria y cultural guatemalteca Anabela Acevedo. Y finalmente, después de estos otros ensayos, completan el volumen una bibliografía básica y un glosario de voces utilizadas en la novela, elaborados por la Academia Guatemalteca de la Lengua y la Real Academia Española en estrecha colaboración. Y bueno, sobre tu pregunta, Rosa, de cuáles son los temas más destacados en estos estudios. Bueno, ya como he mencionado antes, los estudios que abren esta edición, el de Arturo Uslar Prietti es una semblanza de Miguel Ángel Asturias. El de Mario Vargas Llosa es un repaso por el aspecto sociopolítico. Darío Villanueva, como ya he dicho, resalta los elementos realistas y míticos. Sergio Ramírez nos ofrece esclarecedoras notas sobre en general las dictaduras americanas. Luis Mateo Díez, que se centra en la clave universalista de la obra, y el ensayo de Gerald Martín trata sobre la contextualización de Miguel Ángel Asturias y su obra dentro del llamado boom latinoamericano. Y me quería centrar un poquito más también sobre los temas que recogen los ensayos que cierran esta edición, ¿no? Este volumen. Hablando de estas colaboraciones al final del volumen, tenemos el ensayo de Mario Roberto Morales, titulado, la segunda parte de ensayos, como ya he dicho, se titula Otros poderes del señor presidente, y abre esta sección de ensayos el de Mario Roberto Morales, que se titula El señor presidente o las transfiguraciones del deseo de Miguel, cara de ángel, entre paréntesis, Ángel Asturias, y afirma que la obra es, entre otras cosas, una exploración del poder como agresividad, identificación, narcisismo y objeto de deseo, y como significante arbitrario que da sentido a una sociedad.
Complementa todo esto el ensayo de Lucrecia Méndez de Penedo titulado El señor presidente, la ausencia como presencia del poder, y afirma la autora que el personaje protagonista se presenta como la encarnación del poder absoluto y personalista, y que a diferencia de otros tipos de dictaduras de grupo, ya sea militar, oligárquica, partidista, etc., el dictador de Asturias es un autócrata. Su despotismo se mantiene por la fuerza, la ilegalidad y la corrupción. Se apoya en el servilismo y la ignorancia de la población, dominada en cuerpo y manipulada en conciencia. Y afirma que, paradójicamente, la presencia del señor presidente es mucho más relevante mientras más ausente se encuentre. Menciona también la estructura compositiva de circularidad que se articula con la sensación de la novela, ¿no? La estructura compositiva de circularidad de la novela que se articula con la sensación de eterno retorno y sin salida propia de un régimen dictatorial. Y esta circularidad determina la reacción pasiva y fatalista de casi todos los personajes, paralizados por el miedo. Y dentro de la estructura existen entrecruces en ejes y niveles que refuerzan esta estructura. Y finalmente, el ensayo que cierra esta edición es el de Anabela Acevedo, titulado El horror y la violencia en el señor presidente, y afirma que esta novela utiliza todas las estrategias escriturales posibles para ir construyendo el retrato y la atmósfera de una Guatemala del horror. Un país en donde, cito, de nada le serviría ser inocente, de nada. Es una de las citas de la novela. Como expresa esta cita uno de los tíos de Camila que, dominados por el miedo, niegan cualquier posibilidad de solidaridad ante la desgracia de los otros. Y como ya en su momento le había dicho Cara de Ángel al general Canales, acusado del asesinato del coronel José Parrales Sonriente, y cito, no se pregunte, general, si es culpable o inocente. Pregúntese si cuenta o no con el favor del amo, que un inocente en mal con el gobierno es, pero que si fuera culpable, fin de cita. Así que, bueno, es lo que quería comentarles un poco cuál es la estructura de esta nueva edición, no solamente no de la novela, porque nos alargaríamos muchísimo en esta ocasión, pero solamente para indicar pues, la importancia de estos ensayos que abren la edición y que también la cierran y que sin duda alguna todos estos ensayos alumbran la lectura del texto y nos ayuda a comprender muchísimo más pues lo que es, ¿no? esta obra de arte, que, como el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Así que hasta aquí lo voy a dejar aquí y te paso la voz, Rosa. Gracias, muchas gracias. Vamos a tener tiempo luego para hacer preguntas. Agradecida por toda la presentación, Nuria. Nuestro tercer invitado es el doctor Germán David Carrillo. Él es profesor emérito de Marquette University en Milwaukee, Wisconsin, y presidente emérito de Sigma Delta Pi, la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica de las Universidades Norteamericanas, que acaba de cumplir 100 años, fue fundada en 1919 y cuenta con más de 620 capítulos. El doctor Carrillo estudió lingüística, idiomas y humanidades y fue alumno del seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Después hizo estudios de posgrado en las universidades de Rochester, New York y de Illinois, donde se doctoró. Ha escrito muchos ensayos, varios libros sobre autores del boom y del post-boom y de algunos escritores españoles recientes. Me consta que es muy prolífico. Es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y censor de esta institución. Germán, me da mucho gusto que estés con nosotros y mi primera pregunta es, ¿en qué contextos culturales, artísticos, sociales o políticos se da la concepción y luego la publicación del señor presidente? La segunda sería, ¿de qué forma se manifestó
la llamada vanguardia europea en el mundo hispanoamericano, de entreguerras en general y en Miguel Ángel Asturias en particular. Mil gracias, Rosa. Te agradezco por tus amables palabras. Yo he escrito 5 breves páginas, ¿me oyen todos? Que he titulado El señor presidente frente a su definición, El señor presidente como novela paradigmática, El señor presidente y la RAE y la SADE, la edición conmemorativa, Asturias frente a las variantes americanas de la vanguardia y al final una parte anecdótica, y es mi asistencia al Congreso de Guatemala en 99, cuando se celebraba el centenario de estos 2 grandes hombres, Borges y Asturias, que fue realmente una primicia, una belleza. Entonces, sé que el tiempo es breve y voy a tratar de parafrasear y de leer algunas de estas cositas que he escrito. Soy consciente de que nos vamos a repetir porque después de todo todos incidimos sobre el mismo tema, pero luego tendremos tiempo para esclarecer, espero. Empiezo con la Asturias frente a su definición, el señor presidente. Confieso mi fascinación por este ámbito entre renovador y semicaótico de la vanguardia de las 2 primeras décadas del siglo XX europeo. Admiro ese gran momento de gran creatividad en todas las artes, providencial o no, y en especial aquel cruce momentáneo, aunque solo fuese en la mente predispuesta de Asturias, que se dio entre el surrealismo de Breton, el ingrediente esperpéntico valleinclanesco del que hablaba Gerardo, y lo que vendría a llamarse, para bien o para mal, magischer realismus en el expresionismo europeo con Franz Roy y compañía. Y que parece que todos estos movimientos se condensan en esa frase alucinante del principio de la obra, que nos pone en alerta sobre la crueldad, la belleza, la presencia del mal y del bien en el famoso atrio. Cuando dice: alumbra, alumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre, sobre la podredumbre del poder, alumbra, alumbre de alumbre, alumbra, etc. Que es una frase cargada, encadenada, alucinante, con sugerencias mixtas a la luz y al fuego como dadores de vida y de muerte, a Luzbel y a Lucifer, al bien y al mal fusionados y encadenados en la representación de los dictadores Estrada Cabrera y sus secuaces, y luego Ubico y los suyos. La fuerte presencia de movimientos de vanguardia, además del imperecedero surrealismo de Breton, se dio también el primitivismo como derivado de estos nuevos enfoques, ya no centrados en la Europa civilizada, a la manera como lo explica Eric Kamai Freixas en Realismo Mágico y Primitivismo, relecturas de Carpentier, Asturias, Rulfo y García Márquez, que fue su tesis doctoral en Harvard en el 98, así como el libro señero del profesor Simon Menton con su novela histórica de Latinoamérica, obra clave publicada a propósito del 5º centenario, y el libro del profesor Saúl Hurtado Heras de México, Por las tierras de Hilón, del realismo mágico en Hombres de Maíz. En todo el llamado mundonovismo, Rodríguez Monogal, Carpentier, profesor González Chavarría, que nos acompaña hoy, Ariel Dorfman, Donald Shaw, entre otros, todos viajeros incansables como el mismo Carpentier, como Uslar Pietri, en quien me basé mucho para este estudio por ser su compañero de cuarto y de estudios en el París de los años 20, y que traerían a Asturias mismo todos estos movimientos europeos a las Américas de entreguerras.
Confieso que he aprendido mucho con la reciente lectura de los ensayos que preceden y siguen la edición conmemorativa de la RAE sobre el señor presidente. El ensayo de Unas Uslar Prietri, que conoció muy de cerca Asturias, el de Darío Villanueva, al que se refirió Nuria, el de la profesora Lucrecia Méndez de Penedo sobre la presencia y la ausencia del dictador y cómo la ausencia es mucho más presencia y, en cuanto al temor. Y el del profesor Luis Mateo Díez sobre la podredumbre del poder, al que alude aquel estribillo de Asturias con que se inició este breve acercamiento y la novela, Alumbra, alumbre, o aquella célebre frase ya de cajón sobre el poder vicioso, el poder que dice que el poder corrompe, pero que el poder absoluto corrompe absolutamente. Existe también aquí una cosa que me ha llamado la atención y es la presencia tanto en la edición de Asturias como en la de Gabriel García Márquez del 2007, de dos ensayistas, Sergio Ramírez de Nicaragua y Elmiro Vargas Llosa. Los dos, curiosamente, tienen ensayos en esta novela conmemorativa de Asturias. Y es curioso estudiarlas porque tienen 50 años de diferencias, sobre todo la de Vargas Llosa. Y veremos cómo Vargas Llosa, al titular su primera parte en el 67, cuando justo Asturias recibía el premio Nobel, y la segunda parte, que llamaría la conclusión, sería 50 años más tarde, cuando ya los dos, él incluido, eran premios Nobel. No sé, Rosa, cómo andemos de tiempo y no quiero fastidiar el tiempo que has reservado para las preguntas, pero me gustaría contarles... Tienes un par de minutos. Bueno, entonces voy a contarles la parte del Congreso del Centenario de Asturias. Se dio en la ciudad de Guatemala en julio del 99 y con el patrocinio directo del gobierno de Guatemala, que en esos días vivía momentos de paz, tanto que pudimos recorrer el país sin problemas y quedar encantados con ello. Y también con la ayuda muy fuerte de la Embajada Argentina en Guatemala, a través de la recientemente desaparecida amiga de todos nosotros, doña Juana Arancibia, con sus consabidos congresos internacionales en el mundo hispanohablante, así como su prestigiosa revista El Alba de América. Una pregunta que flotaba en el aire en ese congreso, pero que nadie se atrevió a formular directamente, pero todos lo sentíamos, es cómo estamos celebrando el centenario de dos ilustres como Asturias y Borges, y por qué uno de los dos, había recibido el premio Nobel y el otro no. Y claro, se comentaba también soterradamente que había sido una falla tremenda de la Academia del Premio Nobel. Y la última parte es que hicimos cola para saludar a María Kodama, una cola interminable de 1 hora, y esto no tiene ninguna validez crítica ni nada, pero justo en el momento de acercarnos para poderla conocer y estrecharle su mano, de pronto María se marchó y nos dejó a todos esperando. Y con eso terminó todo. Podría decir mucho más, pero no quiero dar el tiempo valioso a los demás. Gracias, muchas gracias, Rosa, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias a ti, Germán. Vamos a comentar luego esa anécdota. Tenemos como nuestro cuarto participante al doctor Porfirio Rodríguez. Es profesor investigador sobre temas de la educación de los hispanohablantes en los Estados Unidos y también crítico literario. Porfirio nació en la República Dominicana, pero ha vivido la mayor parte de su vida entre la ciudad de Nueva York
y sus suburbios aledaños en New Jersey. Egresó en 1989 de la Universidad de Buffalo, SUNY, con una licenciatura en Ciencias Políticas y Letras Hispánicas. Años después se doctoró por la Universidad de Columbia, Nueva York, con especialidad en la enseñanza de las letras hispánicas y políticas. El tema de su tesis doctoral fue precisamente la figura del dictador en El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Ese mismo año fue admitido como miembro de la Sociedad de Honor Kappa Delta Pi de Teachers College de la Universidad de Columbia. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Porfi, es un honor tenerte. Mis preguntas para ti: ¿cuáles son los elementos comunes en la figura del dictador y en la novelística que tiene la dictadura como tema central? También creo que nos gustaría si pudieras ampliar los aspectos que definen y diferencian al dictador en El señor presidente, El otoño del patriarca y, si da tiempo, La fiesta del chivo. Adelante. Bueno, primeramente, muchas gracias a nuestro director, Carlos Baldao, a todos los demás, a ti también, a que ha estado organizando esto, a Alistair. Gracias por tenerme aquí en este momento. La figura del dictador tiene en común en la novelística hispana aspectos que conciernen a la psicología, las contradicciones, los conflictos, la soledad y la deificación del personaje del dictador. La violencia sociopolítica y la deificación del dictador son consustanciales a la historicidad del dictador en nuestra Hispanoamérica. El dictador usualmente asalta el poder mediante un golpe de Estado y apoyado mayormente por un poder extranjero. Con Amalia, de José Mármol, primera novela en la que se inicia el tema, la figura del dictador en Hispanoamérica, y puede ser un poco conflictivo esto que estoy diciendo, pero luego más adelante vamos a aclarar un poco. Surge la novela de dictadura, la cual es un tema recurrente y con compromiso, y un compromiso con la realidad sociopolítica. El dictador Juan Manuel de Rosas, en Argentina, le proporcionó a José Mármol el material y la realidad histórica para crear la primera novela importante del siglo XIX en Hispanoamérica. Después de Amalia y las primeras novelas, los novelistas que han escrito sobre dictadores se adentran más en la psicología y los personajes y manejan la técnica narrativa con mayor libertad que los escritores anteriores a García Márquez y Mario Vargas Llosa. Cuando comenzaron a surgir las primeras dictaduras en Hispanoamérica, los sátrapas, megalómanos y autócratas eran sustentados por el latifundismo, las burguesías y las plutocracias mineras o agrarias. Las autocracias post-independentistas y los movimientos pseudo-revolucionarios, lastrados mayormente de paternalismo, valiéndose del caudillo dictador, hipotecaban la soberanía nacional. Las características comunes de las novelas de la dictadura, que en esto escribí mi tesis sobre el otoño del patriarca, precisamente como el director de ella. Dentro de las características de la novela de la dictadura me di cuenta que encontré fue el contraste entre la historia oficial y la historia contada por el pueblo. Se recurre al uso de la parodia carnavalesca, una parodia carnavalesca para elaborar los personajes, el paternalismo del protagonista, también la justificación del terror represivo. Los dictadores reales en sí, no tenemos tiempo para mencionar todo ello, pero dieron entidad propia al dictador literal. En el caso del señor presidente, el dictador de la novela no tiene nombre, únicamente se refería a él como el señor presidente. No se menciona el país donde ocurren los hechos de la novela. Sin embargo, los críticos concluyen que el señor presidente se basa
en el régimen dictatorial de Manuel Estrada Cabrera, en la Guatemala natal de Asturias. Podríamos decir que en este caso, la novela La fiesta del chivo desarrolla la figura del dictador a partir de Trujillo en la República Dominicana. Pero en el caso del Otoño del Patriarca, Gabriel García Márquez, recurre a varios dictadores, desde Colón como la primera hiedra con la que se inicia el edificio de la tiranía en Hispanoamérica, hasta llegar a Pinochet. Pero algo común es que los personajes presentan líneas de conducta coincidentes en la historia. Son egocéntricos, practican el nepotismo y confunden lo público y lo privado. En Tirano Banderas, de Valle Inclán, describe al dictador como un garabato de lechuza, una momia, una rata fisgona o como un viejo cuáquero. Además, hace referencia constante a la salivilla verde que le sale de la boca. Esa descripción del dictador afecta nuestra percepción del personaje. Lo vemos así de una forma grotesca. El término garabato implica una deformación grotesca de lo humano, con referencia a algo retórico. De ahí surge el esperpento, para referirse a lo ridículo, a un escape hacia lo grotesco monstruoso. Es una manera de mirar el contorno y una perspectiva de observar la realidad. De ahí surge la deformación de la realidad, una deformación que llega también hasta la novela ya más acabada en cuanto a la técnica de desarrollo psicológico de sus dictadores. Lo que sí pienso, y que tuve ponerme a estudiar la dictadura porque tuve que releer toda esta novela para mi tesis doctoral, fue que cada uno comienzan a presentar, a cambiar una forma u otra, llevando el otro término a Valle Inclán. Entonces, veo a Valle Inclán, lo veo como retratado en cada novela que es después de él, que llegaron, hasta inclusive el mismo Gabriel García Márquez. La ideología del señor presidente al dictador, como el escogido, lo presentan, para llevar el progreso y el bienestar a la nación. Eso lo vemos nosotros en el señor presidente así. Pero esa misma ideología la vemos también en el Otoño del Patriarca y en la fiesta del chivo. En la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa revela el asesinato del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, el que era el dictador y dueño absoluto de la República Dominicana. También tuve la oportunidad de tener a un tío mío que fue arrestado por tratar de asesinarlo y duró 6 meses. Todos los que estaban lo mataron y él, gracias, se salvó, se comprobó luego su inocencia. Pero en la casa de mi abuela siempre había algo del SIM, que era el Servicio de Inteligencia de Trujillo, estacionado en el frente de mi abuela, por eso, porque mi tío estaba en un grupo de eso, que querían asesinar al presidente. En la historia real de la tiranía de Trujillo, eso se asesinaba públicamente. Todos los amigos que eran de mi tío los asesinaron. Se interrumpían fiestas, actividades culturales, y se apresaban o mataban a los enemigos del régimen. En el caso del señor presidente, el tema se centra en el régimen dictatorial de Manuel Estrada Cabrera en la Guatemala. En el caso del Otoño del Patriarca, el régimen dictatorial es una referencia de los diferentes dictadores en Hispanoamérica, desde Colón hasta los dictadores contemporáneos a su autor, a Gabriel García Márquez. La novela La fiesta del chivo describe sucesos históricos. Mario Vargas Llosa recurre al elemento añadido literario para transformar la historia real de la dictadura trujillista. Entonces, esto fue algo que el escritor peruano recurre a la ficción para crear una radiografía de la degradación y corrupción que vivió la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo. Algunos en la República Dominicana, porque él fue allá y le abrieron las puertas del Archivo General de la Nación de la República Dominicana, se enojaron porque él creó una ficción y alteró algunas cosas, la historia, y muchos historiadores se pusieron a gritar el grito
Pero si le abren las puertas del Archivo General de la Nación, que lo trataron como un rey cuando llegó a un príncipe, entonces era un novelista, no a un historiador que le abrieron la puerta. La novela presenta los problemas sexuales del dictador como un Sansón sexual. Tomó a Urania por un brazo y la tumbó a su lado. Se montó sobre ella. Sin embargo, por todo lado, la novela presenta a un dictador que lloraba debido a su impotencia. Aquí me parece que los novelistas como que se imitan al elaborar la figura del dictador, digo porque anterior a él, a Vargas Llosa, Gabriel García Márquez hizo lo mismo en El Otoño del Patriarca. Era una mañana, dice, en que vio a una mujer casada. Hizo con la mujer todo lo que quiso sobre un mesón de comer. A una mulata que entró a recoger los huevos en el gallinero de la casa civil, se le echó encima, la tumbó también de un zarpazo, sin desvestirla, ni de vestirse turbado por las ansias. O sea, la tumbó, los dos usan eso mismo. No sé si fue que Vargas Llosa había ya leído mucho, en este caso a García Márquez. En la fiesta del chivo, los aduladores del dictador, sus agentes, buscaban jóvenes para la satisfacción sexual del dictador. La novela describe el encuentro entre un dictador importante y una joven virgen. En El Otoño del Patriarca, el dictador compartía a sus mujeres con su doble, en este caso con Patricio Aragonés. Lo autorizó para usarla como si fuera él mismo. A Trujillo lo relacionaban con la divinidad. En El Señor Presidente se hace lo mismo. El presidente se presenta en relación con la divinidad. Las alabanzas que usualmente se ofrecen a Dios van dirigidas al presidente, que se compara con Dios. En el caso del Otoño del Patriarca, cuando comenzamos a leer la novela nos damos cuenta de los primeros rasgos del dictador. Nos enteramos que no sabía leer ni escribir y que firmaba todas las leyes mandando con la huella del pulgar. El dictador, igual que Trujillo en la fiesta del chivo, el dictador del Otoño del Patriarca vivía en el Caribe. Llegó al poder no por sus cañones, sino que lo sentaron los ingleses y lo sostuvieron los gringos. En las tres novelas, el sátrapa se mantiene marginado de la masa, lo cual ayuda a la elevación del dictador a un plano ya sobrehumano, con la desaparición de la conciencia colectiva del dictador. El dictador parece querer como vencer la muerte, verse como alguien que es capaz de sobrevivir todo. Nosotros entonces nos convertimos en receptores de la ubicuidad, porque él está en todas partes. La clarividencia, la longevidad, el poder desmesurado y ese origen incierto del dictador. La mitificación fue el elemento que ayudó a forjar la imagen, esa imagen eterna del dictador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Porfirio, por esta importantísima contribución. Vamos a enlazar este pensamiento con una breve presentación del doctor Gerardo Piña Rosales. Desde 1981, el doctor Piña Rosales ejerció como profesor de literatura en City University of New York. Es miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y fue su director de 2008 al 2018. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española y actual director honorario. Es también correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Academia de Bellas Letras de Granada y presidente honorario de la Sociedad Nacional Hispánica Sigma Delta Phi. Algunos de sus libros son el español en Estados Unidos, Pluribus Unum, Enfoques Multidisciplinarios de 2013 con Domita Dumitrescu,
Los amores y desamores de Camila Candelaria del 2014, la novela, y los académicos cuentan del 2014, editor de esta edición, El secreto de Artemisia y otras historias, muy bien antologada y recibida por la crítica. Ha escrito ampliamente y la Academia Norteamericana de la Lengua rindió homenaje a su obra, ofreciéndole un concurso, un certamen de cuento que llevó su nombre y que tuvo lugar en los pasados 2 años, el concurso, y culminó este junio con colaboraciones de todas partes del mundo. Bienvenido, Gerardo. Mis preguntas. Se ha dicho que la primera novela sobre un dictador, y nos lo ha reafirmado aquí Porfirio, es Tirano Banderas, de José María del Valle Inclán. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Como segunda, ¿qué diferencias y qué semejanzas encuentras entre Tirano Banderas, de Valle Inclán, la novela de Miguel Ángel Asturias, quizás un nuevo concepto a lo referido ya por Porfirio? Y si pudieras quizás culminar con un poco de los rasgos esperpénticos en la novela de Asturias. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Yo creo que ya se ha dicho todo, casi todo, así que yo les digo adiós y me voy, ¿no? Bueno, en principio yo creo que conviene siempre, efectivamente, no recordar esa primera novela, ¿no? Sobre la figura del dictador, que es el tirano Banderas, ¿no? También conviene recordar que dentro de esa tradición literaria del dictador, etcétera, influyó mucho en Asturias, ¿no? La novela de La sombra del caudillo, ¿verdad? Que no se ha mencionado, yo creo que es importante, de Martín Luis Guzmán, ¿no? Y tanto Guzmán como el autor que nos preocupa hoy, ¿verdad? Leyeron, ¿verdad? El tirano Banderas, ¿no? Cuando se habla del tirano Banderas hay que tener en cuenta primero el año, claro está, es en 1926 y se convierte en el primer esperpento, vamos a decirlo así, ¿no? De la serie que después va a continuar en el ruedo ibérico. ¿Verdad? Cuando hablamos del esperpento hay que recordar siempre de cómo surge esa idea. Yo creo que la mejor definición de esperpento se da precisamente, ¿no? En una obra capital, ¿no? de Valle Inclán, que es Luces de Bohemia. Y en Luces de Bohemia se habla, ¿no? De que el esperpento es una técnica en realidad deformante, si quieres, de la realidad. Es decir, es la realidad, ¿no? Reflejada en un espejo cóncavo. Espejo, ¿pero por qué espejo? Espejo porque Valle Inclán, ¿no? Había visto en una de estas salas, ¿no? De espejos deformantes, feria probablemente en Madrid, en el Callejón del Gato, por cierto, ¿no? Callejón del Gato, y esa idea le vino de ahí, es decir, de reflejar la realidad, ¿no? En esos espejos donde uno aparece pues, muy gordo o muy flaco, etcétera, ¿no? Lo irónico de todo es que realmente la realidad española tampoco necesitaba de esa deformación porque ya de por sí era tremendamente deforme, ¿no? Ese desde el punto de vista técnico. Es importante también recordar, ¿no? Lo que decía Valle Inclán con respecto a la situación, ¿no? A la actitud, etcétera, del escritor o incluso del dramaturgo, ¿no? Frente a sus personajes. Y él hablaba siempre de que el escritor ante el personaje se podía colocar en 3 niveles o en 3 planos, ¿no? Eso es importante. En un plano, digamos, inferior, por lo cual los personajes aparecerían como héroes, ¿no? Sería, por ejemplo, el caso de la Odisea de Homero, ¿no? Otra forma de acercarse al personaje, ahora que hablamos tanto del point of view, ¿verdad? Del punto de vista, sería del tú a tú, es decir, el escritor se coloca en un plano de igualdad, por decirlo así, con el personaje. Y es el caso, en mi opinión, del Quijote, ¿verdad? Del Quijote. Y aparte ya, quizás sea lo más importante para el asunto que nos atañe, ¿no? Es cuando el autor se coloca por encima de los personajes y los mueve
los mueve con los hilos como si fuera un marionetero, ¿verdad? Es una técnica que puede ser también un arma de dos filos, ¿no? Según lo que quiera también el autor, lo que quiera presentar, ¿no? ¿Por qué de dos filos? Bueno, por un lado, porque de esa manera los personajes, tanto en el caso en las dos novelas realmente, ¿no? Pueden aparecer un poco deshumanizados, ¿no? Además de esto, claro, hay que añadir también otras técnicas deformantes, ¿no? Por ejemplo, la animalización. En las dos novelas podemos ver, ¿no?, una cantidad de alusiones, ¿no?, de comparaciones incluso, ¿no?, tremendas, terribles, ¿no?, con animales, ¿verdad? Creo que eso es importante. Y después, desde el punto de vista ya más psicológico, si quieren, etcétera, o ético incluso, ¿no? Es importante ver una diferencia. Te estoy contestando un poco, ¿verdad?, a las tres, de alguna manera. Y es que en Tirano Banderas, el Valle Inclán es terriblemente, se distancia totalmente, ¿no?, de lo que ocurre allí. Sin embargo, el señor presidente es muy distinto, porque al fin y al cabo tenemos un grupo de revolucionarios, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya indica un poco la posible salvación, digamos, del pueblo bajo la bota del dictador. Creo que eso es importante, ¿no? Decirlo y subrayarlo, porque son diferencias, me parece importantes. Así que dentro de estos rasgos, digamos, esperpénticos, etcétera, lo más importante, yo creo, aparte ya, claro, de la estructura misma de la novela, es el lenguaje, ¿verdad? Una novela es lengua, básicamente, ¿no? Sí, por un lado, creo que tengo por aquí, vaya, no he escrito nada, pero tengo un par de citas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo aparece por primera vez el tirano, ¿no? En la novela de Ben Inclán, y dice: el generalito acababa de llegar con algunos batallones de indios después de haber fusilado a los insurrectos de Samalpoa, inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana, atento al relevo de guardias en la campa barcina del convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. Algo extraordinario, extraordinario. Fíjense además que aparece de perfil, ¿verdad? Y uno piensa inmediatamente en el expresionismo. Realmente, ¿no? Estos rasgos son expresionistas desde el punto de vista del ángulo, ¿verdad?, con el que el escritor se acerca a la realidad, y cómo aparecen estos personajes y este mundo, ¿no? Un poco en blanco y negro, pero con un contraste, otra palabra clave, ¿verdad? Un contraste muy grande, ¿no? Después es extraordinario cómo se sigue hablando del dictador. Claro, son notas muy negativas, fíjense ustedes, ¿no?, todo lo que hablan, ¿no? Pero aparte de eso, el lenguaje, ¿verdad? ¿Qué autor, por ejemplo, utiliza hoy agaritado? Agaritado. ¿Quién utiliza hoy barcina, ¿no? Y lo interesante, además, en el caso de Valle Inclán, son los americanismos. Sabemos que él había hecho un viaje por México, etcétera. Este es un personaje, es un dictador que está hecho un poco, por decirlo así, ¿no?, de otros dictadores. No hay un dictador en particular que se pueda decir: este es el tirano Banderas. Así que es importante. Y por otro lado, no, obviamente Valle Inclán es el gran maestro del estilo, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Porque en Valle Inclán, tanto en esta novela como en todo el ruedo ibérico y todas sus obras de teatro, etcétera, sobre todo en Luces de Bohemia, hay algo que es importantísimo, y es esa denuncia de la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, Valle Inclán no nos da una solución. No nos da una solución y no habla de que hay que rebelarse, etcétera. No, simplemente lo presenta tal como es, ¿no? Sin embargo, el señor presidente, sí, el señor presidente, vemos que hay una posibilidad, ¿verdad?, de que aunque el hombre aparezca de manera trágica, que es otra palabra clave, ¿verdad?, manera trágica, a través del amor,
parece importante, ¿no? Se puede salir, digamos, ¿no? De ese mundo cerrado, ¿no? Que es una dictadura. Y cuando hablo de ese mundo cerrado, recuerdo hace muchos años una obra de teatro, ¿verdad? Que conoce poca gente, ¿no? Y sin embargo es extraordinaria, que se presentó en Nueva York hace años, y era de Andrés Ruibal, sí. Es teatro y él se llama El hombre y la mosca, ¿no? Fue una producción extraordinaria porque el dictador aparece solo, ¿no? Bajo una cúpula probablemente de plástico que hicieron en el teatro, ¿no? La idea esa de la soledad del dictador. Tiene mucha más humanidad en ese sentido el señor presidente que, digamos, ¿no? En Tirano Banderas, puesto que ya hemos visto cómo aparece de manera deshumanizada. Otra palabra clave es caricatura, ¿verdad? Son todos personajes, ¿no? Que son en realidad, más que personajes humanos, entre comillas, son caricaturas. Sin embargo, y vuelvo a la cuestión del lenguaje, no quiero dar ninguna nota negativa sobre la novela, yo la había leído hace muchísimos años, la releí en esta magnífica, extraordinaria, ¿no? Edición conmemorativa, y entre paréntesis, algún día, ¿no? Nos gustaría ver alguna edición conmemorativa dedicada a un autor hispano en los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no una edición conmemorativa de Estampas del Valle, de Hinojosa Smith, por ejemplo, ¿no? Yo cada vez que voy, ¿no? A estas reuniones de la Real Academia siempre insisto un poco, ¿no? A ver si algún día nos hacen caso, ¿no? Tengo aquí, por cierto, ¿no? Esto no sé si lo pueden ver, ¿no? En mi edición del Tirano Bandera, que solamente se abre, ¿no? Y se cae todo, ¿no? Está completamente destruida, ¿no? Sin embargo, el señor presidente, una edición magnífica, aparte, claro, está el único problema que yo noto en la edición es que hay repeticiones que se podían evitar, ¿no? Pero claro, los artículos están escritos ya, algunos no escribieron estos artículos para esta edición, o muchos de ellos ya los habían publicado. Entonces, en vez de editar quizás, ¿no? Más estos textos, aparecen muchas repeticiones, y eso yo creo que es un poco negativo. Después, con respecto a la lengua el lenguaje del señor presidente, creo que le perjudica, quizás ese barroquismo, por decirlo así, ¿no? En el lenguaje, ¿verdad? Hay no solamente barroquismo, sino una especie de juego, ¿verdad? Algo lúdico que a mi entender, ya digo en mi opinión personal, a mi entender, no resta mucho, ¿no? De la fuerza emotiva, de la fuerza trágica humana, ¿no? Que tienen los personajes, ¿no? Sin embargo, hay otra palabra también clave, que es el de surrealismo. Se ha mencionado ya aquí, ¿no? Indudablemente la novela es del 46 o 47, y entonces ese surrealismo muy sui generis, claro está aquí, pero es un surrealismo que tiene que ver más con el delirio, digamos, verbal, ¿verdad? Delirio verbal, por ejemplo, y con esto termino porque podría alargarlo muchísimo, ¿no? Cuando el señor presidente, ¿verdad? Cara de ángel abandonó la cabeza en el respaldo, seguía la tierra baja, plana, caliente, inalterable de la costa, con los ojos perdidos de sueño y la sensación confusa de ir en el tren, más atrás del tren, más atrás del tren, más atrás del tren, cada vez más atrás, cada vez más atrás, cada vez más atrás, más y cada vez, cadáver. Realmente un juego, ¿verdad? Pero yo creo que quizás puede perjudicar, en mi opinión, un poco la lectura, ¿verdad? La lectura seria, entre comillas, ¿no? Cuando hablo de seria, pues no sé, también pienso en una novela extraordinaria, muy poco conocida, donde aparecen también estas figuras de dictadores, etcétera, que es el Indio Tupinamba, de Eugenio Fernández Granel, ¿no? Y eso de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, claro, los críticos, pues, que no se puede escribir una cosa así, de broma y de la guerra, ¿no? No supieron entenderla.
¿no? La novela es una especie de Guernica, si quieren ustedes, ¿no? Es decir, es una denuncia tremenda, ¿no? En contra del antimilitarismo, ¿verdad? Y luego en contra de la guerra. Así que, en fin, ya digo, podría extenderme muchísimo, sobre todo con aspectos que a mí personalmente me interesan muchísimo, que es el cine, por ejemplo. Es una novela muy cinematográfica, la del señor presidente, ¿no? Pero siempre dentro de ese canon, entre comillas, ¿no? ¿Qué es el expresionismo? Piensen ustedes en el film extraordinario, ¿no? De Dr. Cagliari, con esos planos, ¿verdad? Esos primeros planos, ¿verdad? Y esos ángulos, esos picados, ¿no? Etcétera. Un poco la novela yo creo que refleja eso, es indudablemente una de las grandes novelas, yo creo que de la literatura universal, ¿no? En este caso, escrita en español. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo, por estas palabras y por enlazar también lo que ya habíamos discutido y presentarnos nuevas ideas. Definitivamente empezamos con la parte mágica, la palabra mágica que nos dijo Alistair, culminamos con esa parte expresionista tuya por ser fotógrafo tan estética y hemos discutido la parte social, política, etc. Pero ahora vamos a dar a Daniel, no sé si hay alguien en el chat que ha hecho preguntas o la oportunidad para comentarios, cualquier pregunta que las personas que nos acompañan puedan expresar. A mí me gustaría, ¿me oyes? Muy bien. Me gustaría preguntarle a Gerardo dos cosas. Muy bien. Tú mencionas a Tirano Banderas como lo que fue, producto de un Valle-Inclán que usa los espejos cóncavos y convexos para deformar con sus intenciones y tal. Y lo curioso es que con los altibajos que tiene la novela Tirano Banderas, que a mí no me convence mucho, lo curioso es que todos los hispanoamericanos que han escrito sobre el dictador, de una manera u otra, terminan con esas actitudes deformantes. El dictador es esperpéntico, flaco, horrible, feo, un animal erótico, etcétera y tal. ¿Tú crees que sin la presencia de Valle-Inclán no se hubiese dado esa deformación creciente en todas estas novelas del dictador hispanoamericano, desde incluso desde Vargas Llosa hasta la más reciente, Tiempos Recios, pasando por la del 2000 con Trujillo, en la que habló Porfi, y todas las anteriores, la de Carpentier sobre el tirano ilustrado, la de García Márquez y desde luego la que nos ocupa hoy? Esa es mi primera pregunta. Después de Gerardo, Rita Jaramillo. Adelante, Gerardo. No, nada más que yo creo que tampoco, simplemente lo damos como un dato importante. No es solamente la novela El Tirano Banderas, ¿no? Es el momento en que surge Tirano Banderas, ¿no? El momento desde el punto de vista de las vanguardias, por un lado, y por otro lado, las tragedias de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Que desgraciadamente no han terminado todavía, ¿verdad? Porque las dictaduras son nefastas, tanto las de derechas como las de izquierda, ¿verdad? Y aunque si hubiera que escribir alguna novela, que digo yo, por ejemplo, sobre la Cuba de Castro, pues Castro era un buen mozo, ¿verdad? Pero entonces aparecería así sencillamente, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de rasgos que se repiten y se van a repetir, ¿no? Se van a repetir en casi todos los dictadores. Digo dictadores, pero a veces no tienen que ser ni dictadores, entre comillas, pueden ser reyes, por ejemplo, ¿no? Reyes que son más nefastos todavía que los dictadores y tienen además, ¿no? Esos mismos rasgos tan negativos que hemos visto, ¿no? Pero sin embargo, claro, cuando hablamos de la monarquía, por ejemplo, pues lo aceptamos mucho más, porque el pueblo pues aplaudía a los monarcas en el fondo. Existe todo una verdadera ambición por el poder. El poder, creo que eso es, y otro de los grandes escritores que ha puesto el dedo en la llaga, digamos, de este problema enorme es Francisco Ayala, ¿verdad? Precisamente en esas novelas latinoamericanas, entre
comillas. El caso de Valle Inclán, aparte de eso, ¿verdad? Yo creo que hay que aplaudir sobre todo el uso del lenguaje, o sea, porque sí, tenemos otro, tenemos por ejemplo, ¿qué digo yo? El Prieto Trinidad, ¿no? De Sender, una novela extraordinaria, además de lo mejor que escribió Sender, ¿no? Escribió más de 100 novelas, pero se salvan, no sé, 7 u 8, ¿no? Pero entre ellas el Epitalamio de Prieto Trinidad también presenta estos rasgos de los personajes animalizantes. Claro, una gran influencia de Valle Inclán también en Sender y en otros. O sea que yo creo que, aunque no se hubiera publicado nunca, ¿verdad? La novela de Valle Inclán, pues ya digo, no es solamente él, es el momento, por un lado sociopolítico y por otro lado literario, si quieren ustedes, ¿no? Entonces, no creo que hubiera habido grandes cambios, ¿no? Gracias. Muy bien, Gerardo, gracias. ¿Rita? Sí, buenas tardes. Me llama la atención que de todas estas novelas de dictador, el señor presidente fue censurada varios años y prohibida. Y me preguntaba si alguna de las otras novelas también sufrió la misma suerte en algún momento, o solo esta. Bueno, hay una novela de Beriato Ascensión, dominicano, probablemente mi querido amigo Porfirio la conoce, incluso conoció Los que al falsificaron la escritor firma que de vivió. Dios. Sí, exactamente. Los que tienen un título extraordinario, ¿no? Los que falsificaron la firma de Dios, ¿no? Y en este caso el dictador no es Trujillo, es Balaguer, si no me equivoco. Sí. Viriato Ascensión, que vivía, como digo, aquí en Nueva York, yo manejé esa novela cuando todavía era un borrador, ¿no? Ganó un premio nacional y tal en la República Dominicana. Pero claro, como ataca además de manera muy clara, ¿no? Esta figura siniestra, en el fondo siniestra, porque esa es otra palabra clave para los dictadores y para la gente que abusa del poder, ¿no? Que fue Balaguer, un hombre con las manos manchadas de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Simplemente que le quitaron ese título, ¿verdad? El premio. Ese premio, ¿verdad? Simplemente el gobierno pensó, ¿verdad?, que no lo merecía. Entonces, claro, la novela, lo que pasa es que en ese sentido la novela se vendió mucho más después, ¿no? Eso sí, tuvo esa, ¿no? Esa suerte del gran Viriato Ascensión. Es una novela realmente bastante interesante y escrita con esmero. En este caso, ya digo, no es Trujillo, no, pero sí Balaguer, que era una especie de sombra del dictador. Sí, porque le puedo añadir algo. Algo también hay que tomar en cuenta es que solamente el señor presidente, cuando Asturias escribió la novela, él estaba todavía en el poder. Entonces, eso es algo muy importante. En el caso de Viriato Ascensión, fue lo mismo, porque Balaguer, después que asesinaron a Trujillo, entonces eligieron a Juan Bosch, y duró solamente 7 meses. Entonces, en el 1966 eligieron a Balaguer, que Balaguer fue hasta cierto punto la mano derecha de Trujillo, porque a Balaguer, inclusive el doctor Balaguer, que no es doctor, fue a España, estudió en España, creo que hizo una maestría, estudió Derecho, y luego a partir en ese momento en que él fue, Balaguer, que era analfabeto, porque no sabía leer ni escribir al principio, realmente firmaba, era, como dice también el Otoño del Patriarca, era también con sus huellas digitales, no sabía leer ni escribir. Pero en el caso de Balaguer, fue la mano derecha, vino educado en España en ese tiempo, en leyes, pues Trujillo, un hombre analfabeto, lo usó y lo puso al frente totalmente, era su mano derecha hasta cierto punto. ¿Sabe cuando venía? Lo hizo mismo con el caso de Galíndez también. Y lo que ocurrió en este caso, que él usó a Balaguer, y Balaguer aprendió de Trujillo, la forma de manipular la gente, al dominicano, que perdió totalmente su conciencia, hasta el punto de que hasta el día de hoy todavía hay muchos dominicanos que ven el régimen de Trujillo como que fue algo bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que Balaguer
realmente siguió de una forma ya más suave los mismos métodos de Trujillo, como fue la tortura, esa serie de cosas, la intimidación. Y yo tengo muchos videos, así que veo que a una periodista cuando le hacían preguntas a Balaguer lo intimidaba. ¿Quién es corrupto? ¿Quién? Señáleme usted a un corrupto en este país. Señálemelo usted. Y lo intimidaba aún con su voz cuando un periodista lo interrogaba. Entonces, o sea, lo veía yo así en los videos, ¿sabes? Yo era un niño cuando Balaguer estaba totalmente en el poder. Entonces lo que pasa en este caso es que si está vivo la persona en el poder, pues entonces lo que le hicieron a él, le quitaron todo, como dice Gerardo. En este caso también le quiero dar la gracia a Gerardo porque él fue quien me condujo en todo esto de mi tesis y me hizo, no, tienes que leerte esta novela, tienes que leerte aquella. Y quiero darle las gracias aquí públicamente por eso. Magnífico. Muchas gracias. Bueno, nos hemos extendido muchísimo. Agradezco la paciencia de todos. Empezamos un poquito más tarde, pero muy agradecida por su asistencia. A nombre de nuestro director de la academia, don Carlos Paldao, del CEANLE, especialmente a nuestros participantes por compartir su conocimiento y su admiración por el señor presidente, y a Daniel Fernández por la ayuda técnica que nos ha dado mucha tranquilidad durante toda esta charla. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para una próxima presentación. Adiós. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Gracias. A ustedes. Adiós. Muchas gracias. Gracias.